Bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo podemos utilizar las ecuaciones de estado para hacer cálculos de propiedades termodinámicas. Entonces, en el problema nos están diciendo que tenemos CO2 y ese CO2 lo vamos a comprimir de forma isotérmica a 50 grados centígrados, disminuyendo su volumen desde un volumen inicial hasta la centésima parte de ese volumen inicial, sabiendo que la presión inicial es de 1 bar. Entonces nos piden que calculemos cuál es el trabajo por mol requerido, suponiendo que el gas se comporta como un gas ideal o siguiendo la ecuación de Penn-Robinson. En una segunda parte del problema nos piden que compare la variación de la presión con respecto al volumen durante el proceso de compresión si se sigue una trayectoria PV igual a una constante. Para resolver este problema vamos a emplear Python. Y vamos a crear aquí un nuevo notebook. Entonces fíjense, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con Python es cargar cuáles son las librerías que vamos a utilizar. Nosotros normalmente vamos a utilizar NumPy porque tenemos que hacer cálculos a lo largo de vectores o matrices. Vamos a emplear matplotlib, .pyplot, porque normalmente construimos gráficos. Por ejemplo, en la segunda parte del problema nos indica que comparemos cuál es el cambio de la presión con respecto al volumen, y particularmente vamos a ver que nos hace falta integrar una ecuación diferencial, así que vamos a traer de SymPy integrate el módulo solve IVP, ¿sí? que significaría resolver un problema de valor inicial. Si quieren saber las diferentes funciones que podemos utilizar para integrar ecuaciones diferencial, lo mejor es visitar directamente SciPy, el API de SciPy. Siempre utilicen el último. Pueden visitar por módulos y aquí aparece integrar. ¿Ves? Entonces cuando van en la parte de integrar les indica si quieren hacer una función para una función dada, si es una función discreta, en caso de que sean puntos. Si quieren resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial, tienen todas estas. Aquí tenemos de condiciones de borde, operaciones parciales. Entonces vamos a utilizar este solve IVP. ¿Okay? Y fíjense que aquí lo que tenemos que definir de forma obligatoria, si hacemos un clic aquí, tenemos que definir cuál es la función que vamos a integrar, cuál es el rango de la variable independiente sobre el cual se va a hacer la integración, la condición inicial. Él por defecto va a utilizar como método numérico para la integración el Rugerschutter 4.5. Entonces, bueno, vamos a regresar aquí y serían entonces, por lo menos esos son los valores que necesitamos. Bueno, para que se vea un poquito mejor las imágenes, yo voy a actualizar aquí de pyplot. Voy a utilizar rc param. Perfecto. Bueno, los datos que tenemos del problema sería que la temperatura es 50 grados Kelvin. Perdón, grados centígrados, vamos a escribirlo como grados Kelvin. Nos hace falta la constante de los gases. La presión inicial es 1 bar, pero vamos a escribirla en unidades de Pascal. Okay. Ok, nos hace falta la temperatura crítica del CO2. Temperatura crítica 318, nos hace falta la presión crítica y nos hace falta el omega. Entonces vamos a escribirla en Pascal. Y el factor acéntrico que es 0.239. ¿Okay? Entonces serán los datos. Ok, aquí es 1. Son los datos del problema. Chévere, entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver? ¿Cuál es el trabajo? Entonces, el trabajo, si nosotros recordamos, vamos a escribir la ecuación, el trabajo es un trabajo de eje, entonces el cambio con respecto al volumen va a ser igual a la presión, a menos la presión, ¿cierto?
Entonces esa es la ecuación diferencial que debemos resolver. Entonces, claro, cuando vamos a hacerlo primero con gas ideal, es muy simple porque la ecuación de gas ideal es, simplemente cambiamos aquí RT entre B y es una ecuación diferencial separable. Entonces es muy sencillo porque para la condición inicial sería que cuando el volumen es igual a B1, el trabajo es igual a 0. Así que la solución para gas ideal, el trabajo para gas ideal va a ser igual a menos R por T por el logaritmo neperiano de B2 entre B1. Oh, pero no tenemos cuánto vale B1 y B2. Ajá. Entonces, B1 sabemos que es igual a R por T entre P1 y B2 es igual a B1 entre 100. ¿Okay? Entonces vamos a imprimir aquí cuál es el valor del trabajo gas ideal. ¿Sí? Entonces, nos faltaron las unidades. Siempre tenemos que colocar las unidades, joule por mol. Esas son las unidades del trabajo según la ley de gas ideal. ¿Okay? Entonces ahora vamos con Penn Robinson. ¿Okay? Penn Robinson, las ecuaciones son un poquito más elaboradas y es igual a en las ecuaciones de Penn Robinson, ¿no? Entonces, fíjense cómo sería la solución. Igual, bueno, sustituir la ecuación de Penn Robinson aquí. Esta la podemos resolver de forma numérica. El inconveniente es que ustedes se recordarán que a medida que estamos haciendo un trabajo sobre el sistema, lo estamos comprimiendo, ¿no? Y al comprimirlo va a aumentar la presión interna, pero va a disminuir el volumen molar. Entonces, numéricamente, esta variable, que es la variable independiente, el volumen debería ir aumentando para yo poder hacer la integración. Entonces, como en este caso va a ir disminuyendo, lo que vamos a utilizar es una variable dummy que represente esa disminución, pero de forma positiva. Entonces, para eso definimos una variable y, ¿okay? Y, que va a ser igual a B1 menos B. ¿Okay? Esta va a ser nuestra variable de integración. Fíjense que lo que nos quedaría es que cuando y vale 0, el volumen es igual a B1. Y el valor final de y va a ser igual a B1 menos B2, que esa es la variable de integración. Y fíjense que es un delta que va a ir aumentando, porque este volumen 2 va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Reescribir esta ecuación diferencial en función, en vez de dw con respecto a b, sería dw con respecto a y. Y cuando derivamos de y, simplemente nos queda que de y es igual a menos de b. Por lo tanto, la ecuación que vamos a integrar en este caso, en vez de ser esta, la función equivalente sería, esta es la ecuación que vamos a integrar. Entonces vamos a definir esa función. Entonces la función debería ser primero la variable independiente, que en este caso sería y, la variable dependiente, que sería w, y normalmente yo coloco cuáles serían los parámetros que se mantienen fijos durante todo el proceso. ¿Okay? O sea, toda la evaluación. Vamos a llamar eso P. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, dw con respecto a dy, ¿cierto? Que sería igual a la ecuación de gas ideal, que sería igual a la ecuación de Penn Robinson. ¿Okay? Fíjense que aquí nos hace falta el volumen A y B. El volumen realmente no lo conocemos directamente porque vamos a integrar con respecto a y, pero el volumen es fácilmente B1 menos y. Después nos hace falta cuánto vale B. Nos hace falta A. También nos hace falta cuánto vale alfa. Entonces aquí nos hace falta saber cuánto vale TR. TR es igual a T entre TC. Y ya podemos definir cuáles son los parámetros que nos hacen falta. Porque fíjense que nos hace falta B1, nos hace falta TC, nos hace falta T, omega y PC. Y eso lo vamos a pasar por P.
Entonces ahí nos falta hacer el regreso, que es lo que vamos a evaluar, que sería return dw de y. Entonces ya tenemos la función creada, ya podemos ahora integrarla, ¿no? Entonces vamos a poner función so IVP y vamos a llamar la ayuda. Fíjense, para recordar, primero va la función. Bueno, esto lo podemos copiar para hacerlo más sencillo. Entonces aquí va a ir la función, el tspan, que en este caso sería la variación de la variable y la condición inicial. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí esas cosas, ¿no? Entonces, la condición inicial es 0, el trabajo en el punto inicial es 0. El tspan, vamos a llamarlo yspan, y si recordarán, eso va a cambiar desde 0 hasta b1 menos b2, porque es el delta. ¿Ok? Luego nos faltaría la función. Aquí tenemos que reescribir esta función, porque esta función depende de la variable independiente, dependiente de unos parámetros. Pero para el sol IVP, la función solamente debe tener dos variables, la variable dependiente y el independiente. Entonces vamos a crear aquí una función y utilizamos lambda, que va a depender de y y w, y que va a ser igual a sistema, que también depende de y, w, pero aquí vamos a colocar los parámetros que nosotros vamos a pasar a la función. Entonces vamos a definir esos parámetros. Los parámetros tenemos que colocarlo en el mismo orden que están aquí. Entonces vamos a copiar esto para acá. Y aquí va a ser el volumen inicial, temperatura crítica, temperatura, factor acéntrico y la presión crítica. ¿Ok? Ya lo que nos estaría faltando, la condición inicial, que es 0. Esto lo vamos a colocar como si fuese un vector, porque debe ser definido como un vector. Entonces ya ahora aquí sí podemos reescribir todo esto, porque aquí esto no va a ser tspan, sino gspan, y la condición inicial w0. Perfecto. Entonces ya estamos listos, podemos correr esto y ya tenemos la solución. Si podemos chequear si la solución fue correcta, se obtuvo correctamente. Fíjense que el mensaje dice que el solver alcanzó exitosamente la integración. ¿Okay? Se hizo en tantas iteraciones y la solución está en este vector que está aquí, que dice y. ¿Okay? Como estamos interesados en el trabajo al final, sería el último valor de este array y. O sea, este que está aquí es el trabajo, el final, al volumen B2. Entonces nosotros vamos a colocar aquí, fíjense que es un array, ¿no? Nosotros colocamos aquí solución y colocamos el último valor. Nos va a sacar todo esto, pero de este necesitamos el último también. ¿Ok? Sería este valor. Entonces, este sería el trabajo de acuerdo a la ecuación de Penn-Robinson. ¿Ok? Y vamos a imprimirlo, bueno, siguiendo el mismo formato que hicimos para el trabajo ideal. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a copiarlo aquí. Entonces, el trabajo según Penn-Robinson debería ser igual a WPR. Y ahí está. ¿Ok? 11.389. Entonces ya con esa parte tenemos resuelto lo que sería la parte inicial del problema. Ahora vamos para la segunda parte, ¿no? La segunda parte, lo que nos piden hacer una comparación entre cómo cambia la presión y el volumen en esa compresión si es PV. ¿Ok? PV igual constante. Esa función PV igual constante, vamos a escribirla aquí, un momentico. O aquí markdown. Entonces vamos a escribir que es la parte número 2. Entonces la trayectoria es PV igual constante. Entonces nosotros podemos linealizar esa función sacando el logaritmo. Entonces si ponemos logaritmo, el logaritmo de P va a ser igual a el logaritmo de la constante menos el logaritmo
de B. ¿Ok? Y fíjense que es una línea recta. Esta ecuación la podemos linealizar, nos queda una línea recta de una pendiente menos 1, una constante que sería el corte. Entonces lo que nos interesa comparar es cómo cambia la presión y el volumen, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a sacar para un volumen dado, cuál sería la presión de acuerdo a gas ideal y de acuerdo a la ecuación de Penn-Robinson. ¿Ok? Entonces, pero no hace falta el logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a definir, vamos a utilizar el mismo, bueno, vamos a crear varios puntos aquí. Vamos a crear que el volumen va a ser volumen span, np line space, y vamos a hacer desde B1 hasta B2, y vamos a colocar 100 puntos. ¿Ok? Vamos a calcular la presión según gas ideal, y esa presión sería R por T entre el volumen span, ¿cierto? Nos hace falta calcular la presión de acuerdo a gas ideal Penn-Robinson. Entonces, para eso sí nos hace falta copiar nuevamente estas ecuaciones. Vamos a correr esto y aquí vamos a hacer para Penn-Robinson. Aquí para Penn-Robinson. PR. Aquí necesitamos omega mayúscula. Omega, TR no lo conocemos en este momento, así que TR es igual a T entre TC. Y aquí el PR, bueno, aquí va T. Aquí B span. Ok. Corremos esto. Y ya tenemos la presión de acuerdo a Penn-Robinson. Pero vamos a graficar, es para que sea una línea recta, el logaritmo neperiano. PR. Entonces ahí tenemos los tres valores, los que queremos graficar, y vamos a graficarlos. Pues entonces vamos a utilizar Matplot. Hay muchas maneras de hacer el gráfico. Vamos a hacerlo de tipo como si fuera objeto. Entonces sería plt.subplots. Oh, un error aquí. Oh, en la definición de la línea. Entonces vamos a poner aquí que cómo la definí. Ah, ok, la puse al revés. Aquí, perfecto. Okay, aquí tenemos la línea. Entonces, fíjese que bueno, es interesante porque nos indica que cuando las presiones son bajas, entonces la presión de acuerdo a gas ideal o Penn-Robinson es prácticamente igual, y a medida que va aumentando la presión, pues entonces la presión de acuerdo a Penn-Robinson es menor que la de gas ideal. Así que está lógico nuestro resultado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.